La iniciativa leída se turna para su estudio, análisis y dictaminación a la Comisión Legislativa de Hacienda y Fortalecimiento Municipal. Continuando con el orden del día, se le concede el uso de la tribuna a las y los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para que den lectura a su iniciativa de decreto por la que proponen se reformen y adicionen diversas disposiciones a la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas en materia de atención a transmigrantes. Muchas gracias, diputado presidente. Con su permiso, le solicito autorización para leer un resumen de la iniciativa, toda vez que está publicada de manera completa en la Gaceta Parlamentaria. Adelante, diputado. Los que suscriben, diputadas y diputados: Gabriela Monserrat Basurto Ávila, María del Refugio Ábalos Márquez, Jehú Eduí Salas Dávila, Herminio Briones Oliva, José David González Hernández, Manuel Benigno Gallardo Sandoval, José Juan Estrada Hernández. De acuerdo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de acuerdo al artículo 50, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, fracción 96, fracción primera, 98, fracción segunda de su reglamento general, elevamos a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa al tenor de la siguiente exposición de motivos. Como ustedes saben, compañeros, compañeras, en los últimos meses ha habido una característica en temas de migración en nuestro país, principalmente en los países de Centroamérica y en algunos de Sudamérica. De forma particular debemos ser específicos en la necesidad y la urgencia de prestar atención a las personas que siguen los recorridos que se hacen y que los hacen en compañía de niñas y niños transmigrantes, acompañados y no acompañados, que arriesgan su bienestar, su salud y su vida por los grandes riesgos que desgraciadamente corren a lo largo de su transitar por 1, 2, 3 y hasta 4 o más países que son diferentes a su país de origen. El concepto de transmigrante, según la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país, es aquella persona que se interna a México en tránsito hacia un tercer país y puede permanecer en territorio nacional hasta por 30 días. Ahora bien, bajo este nuevo concepto y bajo el entendimiento de que es tarea de todos los estados y conforme a nuestra Constitución General de la República y la particular del Estado de Zacatecas, en donde como principio nos obliga a garantizar el acceso a los derechos humanos a todas las personas que se encuentran en nuestro territorio, ya que de conformidad con el texto constitucional local, cita, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. De tal forma que debemos comprender que este tema transmigratorio es un fenómeno complejo que por el volumen de personas que han optado por esta alternativa y sobre todo por el gran número de niñas, niños y adolescentes que se trasladan bajo este esquema y según se desprende de informes de organizaciones de informes de organismos de la Unión Americana relacionados con la migración, son decenas de miles de niños y niñas entre acompañados y no acompañados los que llegan a dicho país a través de su frontera con México año tras año, mayormente provenientes de las naciones ya mencionadas, pues se estima que el 85% de dichos menores son originarios de Guatemala, El Salvador y de Honduras, y en los últimos meses un gran número de familias de Venezuela y de Cuba. De un análisis realizado en este rubro es como hemos podido llegar al resultado que en la investigación que tan solo en 2019 el gobierno de los Estados Unidos detuvo a más de 76,000 menores no acompañados, de los cuales la gran mayoría transitaron por nuestra nación, ingresando por nuestra frontera sur. Las familias transmigrantes provenientes de Centroamérica y Sudamérica convergen en una situación de vulnerabilidad y agotamiento tanto emocional como física, pues al recorrer un país ajeno de las dimensiones que tiene nuestro país, con cerca de 4,200 kilómetros de sur a norte, resulta una travesía impregnada con una sensación de riesgos permanentes, lo que se ve potencialmente incrementado
cuando no solo es un país diverso en el que hay que recorrer, sino que en el caso de las familias haitianas, por ejemplo, pueden ser hasta 4 naciones ajenas a las de su origen que hay que recorrer para poder contar con la posibilidad de obtener un trabajo en los Estados Unidos de Norteamérica y que les permita suministrar las necesidades básicas de sus integrantes. En relación con lo anterior, nuestro país ha sido noticia a nivel internacional debido al trato agresivo que en los últimos meses ha propinado a la población extranjera que intenta ingresar por la frontera sur a través de acciones que el gobierno federal ha implementado para intentar detener dicha población, las cuales incluso hemos visto no han sido con respeto a sus derechos humanos y en menoscabo a todos estos derechos fundamentales, el derecho humano a la dignidad sobre todo. Si bien es cierto que se conoce de historias de éxito de personas que llegan a los Estados Unidos y logran alcanzar las metas que se trazaron desde la salida de sus países de origen, es igualmente cierto que para la gran mayoría de ellos resulta muy distinta la experiencia que puedan contar, lo que en muchos de los casos el solo hecho de poder haber sobrevivido a la travesía tan compleja que les espera, ya en el sencillo hecho de contar es ganancia, ya que es considerable el número de migrantes, desgraciadamente, que no podrán tener este privilegio de narrar su aventura porque mueren en el intento. Máxime, que en la medida en que las personas migrantes se encuentren desprovistas de su libertad personal por una temporalidad superior a las 36 horas, se obstaculiza también el ejercicio de su derecho humano a una tutela jurisdiccional efectiva. Esto es así, pues mientras las personas migrantes se encuentren privadas de su libertad, estarán también formal y materialmente imposibilitadas para acceder a un tribunal independiente e imparcial, con el propósito de defender sus derechos. De esta manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido que el establecimiento de plazos superiores a los establecidos en el texto constitucional para el arresto de extranjeros por razones migratorias es una medida que restringe de forma indirecta la tutela jurisdiccional efectiva. Es por ello que se entiende la necesidad de traer este tema al centro del debate, pero sobre todo para que comience a atenderse este fenómeno por parte de las entidades públicas y por lo que se propone una reforma a la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas para agregar a la población transmigrante entre las personas que dicha comisión deberá atender y para el cumplimiento de sus fines habrá de impulsar la protección efectiva, observancia y promoción de sus derechos humanos. A manera de reflexión, si bien es cierto que en Zacatecas estaríamos dando un primer paso en favor de la defensa de los derechos humanos de las personas transmigrantes y refugiadas, es necesario poner en perspectiva que a nivel nacional nuestra ley de migración data desde el año 2011, lo que la ha dejado rebasada, derivado que en el fenómeno migratorio ha tenido un vertiginoso avance y evolución, lo que ha superado por mucho ya los supuestos contenidos en esta legislación. No son los mismos procesos migratorios hoy que hace 12 años. Nos estamos enfrentando, a muchos y nuevos retos. Por último, en lo que respecta a este instrumento normativo, se propone un impacto normativo a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas en materia de derechos humanos, para que agregar los asuntos relacionados con el fenómeno y la protección de los derechos de las niñas y los niños adolescentes y adolescentes transmigrantes y sus familias como parte de las obligaciones de la Comisión de Asuntos Migratorios. Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de la Honorable 64ª Legislatura del Estado de Zacatecas la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado en materia de atención a transmigrantes. Artículo primero, se reforma la fracción cuarta del artículo 7 y se reforman las fracciones 12 y 13 del artículo 8, ambos de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, para quedar de la siguiente manera. El artículo 7, la comisión se integrará del 1 al 3, quedan como están. El cuarto, 6 visitadurías, por lo menos integradas de manera paritaria, de las cuales
Una sería para la atención a migrantes, que ya está, y se le agregaría y transmigrantes. Otra para quejas de actos administrativos de carácter laboral y una para la atención de asuntos de las mujeres y las políticas de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. De la fracción quinta a las 7 quedan como están. El artículo 8, la comisión tendrá las siguientes atribuciones de la 1 a la 11 como están. La fracción 12, supervisar el respeto a los derechos humanos en los centros de reinserción social del Estado, centros de internamiento y atención integral juvenil, separos preventivos, casas institucionalizadas, centros de rehabilitación, asilos de ancianos, instancias de albergue temporal o definitivos y de apoyo a migrantes en tránsito o transmigrantes. Las dependencias e instituciones dedicadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres o los distintos grupos en situación de vulnerabilidad. De la fracción 13 a la 16 queda como está. La 17, procurar las instancias necesarias de vinculación y convenir mecanismos jurídicos y de apoyo recíproco con la Comisión Legislativa de Atención a Migrantes de la Legislatura del Estado, las comisiones locales fronterizas, la Secretaría del Zacatecano Migrante, las direcciones u oficinas de atención a migrantes en los ayuntamientos del Estado, las comisiones de asuntos migratorios, la Comisión de Población y Desarrollo de las cámaras de diputados y de senadores respectivamente, la Delegación Federal del Instituto Nacional de Migración y otras dependencias y entidades públicas privadas con tareas relacionadas con la educación, defensa de los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros, así como de los transmigrantes. De la fracción 13 a la 21 quedan como está. El artículo segundo, se adiciona una fracción séptima al artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado para quedar como sigue. Atención a migrantes. El artículo 138 corresponde a la Comisión de Asuntos de Atención a Migrantes el conocimiento y dictamen de los siguientes asuntos. Del 1 al 6 queda como está, y el 7 se agrega, además de lo relacionado con el fomento y protección a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes transmigrantes y sus familias. Transitorio, artículo primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Y artículo segundo, se derogan las disposiciones que contravengan este decreto. Atentamente, integrantes del grupo parlamentario del PRI. Es cuanto, diputado presidente. Diputado Estrada, si me permite suscribirme a la iniciativa. José Luis Figueroa Rangel, de Revolución Popular. Muchas gracias, claro que sí, diputado Figueroa. Si nos permite, diputado del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. De igual forma, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Muchas gracias. Si me permite, diputado Estrada. Gracias, Juárez González Armando. Si me permite, el Grupo Parlamentario del PRD, por favor. Del Muro García, diputado, por favor. Muchas gracias, compañeros. Gracias a todos. Delgadillo Rubalcaba, si me lo permite. Sí, gracias, diputado Armando. Ojalá que pueda salir rápido la comisión y no se quede ahí. Gracias. Muchas gracias, diputado. Se consideran las adhesiones de las y los diputados a la iniciativa leída. Se turna para su estudio, análisis y dictaminación a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias. Continuando con el orden del día, se concede el uso de la tribuna a las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para que den lectura a su iniciativa de decreto por la que proponen se reforme y adicione a la Ley Orgánica del municipio del Estado de Zacatecas. Tienen la palabra las y los diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional.